Ciencia. Religión. En guerra. Durante miles de años. Cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. A medida que la ciencia ha ido mejorando, Dios ha tenido cada vez menos que hacer. Y sin embargo, hoy podría ser la fusión de fe y tecnología la que nos acerque más que nunca a resolver el mayor misterio de la vida. Como soy una persona religiosa, mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios. En busca de Dios. Durante siglos, la Iglesia Católica ha librado una guerra contra la ciencia, en la creencia de que su misma existencia podría minar los principios más sagrados de la fe. Los científicos eran tachados de herejes, sus avances silenciados, y a veces incluso se veían obligados a retractarse ante las amenazas de muerte. Pero hoy hay señales de un cambio radical. Cuando las personas descubren que soy a la vez sacerdote y científico, y especialmente que trabajo para el Vaticano, que tiene un observatorio, la pregunta es siempre, ¿por qué? ¿Por qué tiene un observatorio el Vaticano? Estas instalaciones multimillonarias y de primer nivel mundial se encuentran a 3.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Su telescopio de 1,8 metros es capaz de asomarse a miles de años luz a través de las galaxias. Los científicos que trabajan aquí están formados en astronomía y cosmología. ¿Pero qué los convierte en únicos? Que también son hombres de fe y han abrazado la ciencia como herramienta en su camino para encontrar a Dios. Tenemos una metodología muy estricta que vamos aprendiendo a medida que nos preparamos como científicos. Dada la complicada historia de la Iglesia con la ciencia, la propia existencia de este moderno observatorio es sorprendente. Especialmente desde la Ilustración, ha habido una relación amarga entre ciencia y religión, donde la ciencia, creo yo, ha explicado cada vez más al mundo y las personas religiosas se han sentido cada vez más amenazadas. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Durante buena parte del último milenio, cuestionar las explicaciones que ofrece la Biblia de los fenómenos naturales era peligroso. A comienzos del siglo XVII, astrónomos eminentes eran sometidos a juicio cuando sus descubrimientos científicos chocaban con las creencias religiosas comunes. Una de las ideas científicas más amenazadoras fue la teoría avanzada por los astrónomos Copérnico y Galileo. La Iglesia predicaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario, que el Sol era el centro del sistema solar. Los descubrimientos de Galileo fueron recibidos al menos por parte de la Iglesia Católica como un problema, que entraba en conflicto con la Biblia, que dice, y el Sol se detuvo. En realidad es la Tierra la que se mueve y el Sol el que está parado, y en lo que a nosotros respecta, ahí hay un conflicto. La Iglesia Católica ha dado un giro de 180 grados desde la época de Galileo, y menos mal. La aceptación de la ciencia es un cambio radical, pero la pregunta es, ¿por qué ahora? La presencia de la Iglesia en el Observatorio Vaticano indica que ésta reconoce el valor de la ciencia y también de los conocimientos que obtenemos a través de ella. Aunque la mayor parte de la ciencia mira hacia las estrellas en busca de respuestas a lo desconocido, estos hombres buscan algo mucho más concreto. Pruebas de la existencia de Dios. Su búsqueda de pruebas de la existencia de una mano divina que actúa sobre el universo comienza en el momento de su creación. Fundamentalmente, creen que a medida que exploren el universo y vuelvan al Big Bang, llegarán a la pregunta de qué había antes del Big Bang. Si hubo un Big Bang, tuvo que haber alguien que lo provocase. El universo en sí
nació tras una explosión. De ella emergió una energía que se transformó en materia. El Vaticano está de acuerdo con la explicación científica consensuada, que tras el Big Bang, la interacción de átomos de hidrógeno, impulsada por la gravedad, formó estrellas, galaxias y el universo tal y como lo conocemos. Se trata de una serie de sucesos en los que pasamos de una sopa de partículas elementales a gas y polvo. Después ese gas y ese polvo colapsan y forman estrellas y planetas y posteriormente la vida. Nosotros procedemos de este universo, al igual que las estrellas, las galaxias, las ranas y todo lo demás. Procedemos de este universo en evolución. Esa es la mejor explicación científica para nuestra existencia. ¿Y esto ocurrió por casualidad o por necesidad? Mientras la religión defiende la necesidad de Dios en la creación de todas las cosas, la ciencia no. No vemos obstáculo alguno para imaginar el Big Bang como algo que ocurrió sin más. No hay ninguna razón cosmológica en absoluto para pensar que alguna influencia externa tuvo que crear el Big Bang. A Stephen Hawking le gusta decir que preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido. Hawking recientemente ha suscitado la polémica afirmando, dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo puede y se creará a partir de la nada. Stephen Hawking y otros que proponen este comienzo para el universo dicen, no necesitamos a Dios. Eso es absurdo. Este debate marca la línea divisoria entre la corriente principal de la ciencia y la ciencia de la fe. La Iglesia ya no rechaza los descubrimientos científicos. Por el contrario, muchos, como el padre Cohen, creen en un modelo que incorpora tanto a la ciencia como a Dios. Se conoce como la teoría del universo afinado. Sostiene que las condiciones exactas requeridas para la creación de la vida son tan precisas que no podrían haber surgido al azar. Para estos hombres, el modelo del universo afinado es el anteproyecto para la creación de todo. Y Dios es el arquitecto. Si cada una de esas constantes no tuviesen el valor que hemos medido, digamos en una millonésima parte, no estaríamos aquí. Esa es la noción del universo afinado. Las cosas fueron calibradas. Es como en el cuento de Ricitos de Oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Y tenemos un universo en el que la gente es inteligente y se hace las grandes preguntas. No se puede demostrar la existencia de Dios a partir de eso, pero desde luego lo sugiere como creador. Si la teoría del universo afinado es correcta, entonces Dios creó el universo en general, pero dejó los detalles a la naturaleza. Lo peor que podríamos hacer es decir inmediatamente que Dios lo hizo. No está todo predeterminado. Él hizo un universo con carácter indeterminado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esta nueva filosofía podría acercar a la Iglesia más que nunca a la demostración de Dios. El Observatorio Vaticano es solo una parte de este cambio, ideado para utilizar las nuevas tecnologías en una búsqueda perenne. Pero el espacio no es la única frontera en esa búsqueda. Arqueólogos y cazadores de reliquias también buscan pruebas tangibles de la existencia de Dios aquí en la Tierra. Su búsqueda comienza con la Biblia. Ha estado en el centro del conflicto entre ciencia y fe desde el principio. Algunos estudiosos cuestionan los orígenes de muchos libros de la Biblia y de los sucesos que describen. Si tomamos la Biblia como un documento literal, la ciencia tiene algunos problemas con ella. Pero los verdaderos creyentes la ven como la palabra literal del Señor. Y ahora utilizan la ciencia para intentar demostrarlo. Si la investigación científica puede demostrar que ciertos milagros de la Biblia podrían haber tenido lugar realmente, muchos creen que eso demostraría también la existencia de Dios.
En el norte de Etiopía, un hombre sigue la pista del mayor descubrimiento de la historia. Yo antes era agente de policía e investigaba crímenes. Ahora utilizo mis conocimientos para intentar resolver misterios antiguos de la Biblia. Hoy iniciaremos un viaje muy emocionante para resolver posiblemente uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Su misión: encontrar el Arca Perdida de la Alianza. Un cofre misterioso, fabricado para guardar las tablas en las que se escribieron los 10 mandamientos. Para muchos, el Arca es poco más que una leyenda. Pero los fieles creen que revelará una prueba material de la existencia de Dios. Según el Antiguo Testamento, Dios se comunicó con los israelitas a través del Arca. Aquí tenemos un objeto que literalmente era una señal de Dios, el símbolo de su presencia en la tierra. Vital en el culto de Israel y que de repente desaparece sin más. Desaparece de la pantalla del radar y nadie sabe qué le ocurrió. El hecho de que el Arca constituya una prueba definitiva de la existencia de Dios es discutible. Pero primero debe ser encontrada. Al igual que Kornuk, otros arqueólogos e investigadores han peinado el planeta en busca de pistas de su paradero. Pero tras miles de años, el rastro se ha enfriado. En su búsqueda, Kornuk se ha centrado en una zona rica en posibles pruebas. Me han dicho que esto tiene sangre. Relatos históricos. Los Abbas me han mostrado un agujero tallado en esta piedra. Dicen que es aquí donde estaba clavado el poste de la tienda. La tienda era el tabernáculo. Y nuevas pistas que muy pronto podrían llevarle hasta el Arca. Durante siglos, el ser humano ha mirado hacia los cielos. Primero como señal de fe. Y después en reflexión científica. Ahora, la convergencia de estas dos doctrinas opuestas podría tener la clave para resolver el mayor misterio de la vida: la existencia de Dios. Bob Kornuk está en la avanzadilla de esta búsqueda de pruebas tangibles. Va tras el Arca de la Alianza. Uno de los objetos más importantes del Antiguo Testamento. Se cree que el Arca contiene el todopoderoso poder de Dios. El hallazgo podría cambiar tanto la ciencia como la religión. Pero lleva perdida miles de años. Buscamos el Arca de la Alianza. Este objeto, vital en el culto de Israel, desaparece de la pantalla del radar. Está ahí. Un minuto y entonces desaparece, como en una nube de humo. Kornuk ha estudiado la historia del Arca en busca de pistas vitales. Las instrucciones para construir el Arca fueron entregadas por Dios a Moisés, como si fuesen un plano. Se cree que el Arca es lo bastante grande para contener las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Mide 1,10 de largo, 75 centímetros de ancho y otros 75 centímetros de alto, forrada por dentro y por fuera con oro. Sobre el Arca había 2 ángeles dorados. Dicen que tanto el poder como la ira de Dios se encuentran dentro de la propia Arca. Solo los sacerdotes más devotos podían acercarse a ella. Si no rezabas como era debido ante el Arca, te mataba. Podía arrasar ciudades, podía derribar murallas, detener ríos. En el año 960 a.C., el Arca fue colocada en el interior del primer templo de Salomón, en Jerusalén. Esta referencia en el Libro de los Reyes es la última mención que se hace al Arca en la Biblia. No hay nadie en la Biblia que diga después, oh, y el Arca fue robada o destruida. Deja de existir, sin más. Los estudiosos bíblicos difieren en dónde y cuándo desapareció el Arca. Existen varias teorías. Para Kornuk, la pista más prometedora apareció durante una investigación iniciada en la década de 1980 por Graham Hancock, corresponsal de The Economist. Hancock teorizó que el Arca había sido rescatada del Templo de Salomón durante el reinado de un rey pagano. Esa persona es Manasés, un rey malvado, maníaco, loco, que colocó ídolos paganos dentro del templo. Esta profanación del templo habría impulsado a los sacerdotes devotos que guardaban el Arca a protegerla por todos los medios necesarios, incluso retirándola de su sagrado lugar de descanso.
El arca habría sido retirada por los sacerdotes levíticos leales, que sin duda rechazaban todo lo que se estaba haciendo y que contaminaba el templo. Cornuck cree que la vía de escape más probable para salir de Jerusalén habría sido hacia el oeste, hacia Egipto, y después el descenso por el río Nilo. La siguiente pista que apoya su teoría podría encontrarse en estas rocas de la pequeña isla elefantina. Su hipótesis se basa en la existencia, en este lugar, de las ruinas de un antiguo santuario, construido siguiendo las especificaciones exactas del Templo de Salomón, el hogar original del arca. Los habitantes de la zona creen que fue construido como refugio provisional, pero el arca no estaría a salvo allí durante mucho tiempo. Los arqueólogos afirman que se produjo un enorme conflicto en la isla elefantina. Los historiadores describen una revuelta de los egipcios vecinos que puso al arca en peligro. Cornuck cree que el motivo del ataque podría proporcionar una pista sobre lo que le ocurrió al arca. Dicen que el arca era tan poderosa que exigía un sacrificio de sangre para ser contemplada. Según la ley judía, esto está prohibido en todas partes, salvo en presencia del arca. Los judíos habrían sacrificado un cordero, y los egipcios adoraban al cordero. Eso supuso un conflicto y la destrucción del templo. Cornuck especula que, en plena batalla, el arca fue trasladada para ponerla a salvo. La pregunta es, ¿a dónde? Lejos de Etiopía y en otro continente, el libro del Éxodo ha llamado la atención de otro investigador que busca estrechar la separación que existe entre ciencia y fe. Yo creo firmemente en la ciencia y creo que podemos tener una visión del mundo completa, científica y totalmente coherente. Pero también creo que si leemos la Biblia hay señales de que Dios existe. Sir Colin Humphreys, físico y devoto cristiano, cree que la ciencia es la clave para desvelar los misterios del Antiguo Testamento y que a la larga podría demostrar que Dios diseñó estos acontecimientos épicos. Su investigación comienza con uno de los momentos más simbólicos de la Biblia: la separación del Mar Rojo. Egipto, 1446 a.C. Según el libro del Éxodo, Moisés y los israelitas escaparon a la esclavitud, pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados, no tenían forma de escapar. Y entonces de repente sopló un viento que separó el mar durante toda la noche. Y la tierra quedó al descubierto. Los israelitas pensaron, caramba, qué maravilla. Y lo atravesaron corriendo. Por supuesto, el ejército del faraón fue tras ellos. Pero entonces el agua volvió a su cauce y los atrapó. Para los creyentes, ese pasadizo de hace 3000 años es una prueba de la actuación de Dios. Pero nuestro conocimiento actual de la física y la dinámica de fluidos suscita dudas. El Mar Rojo es una vasta masa de agua, de más de 320 kilómetros en su punto más ancho, y una profundidad media de casi 500 metros. Siendo así, ¿por dónde podrían haber cruzado los israelitas? Hay diversidad de opiniones sobre la posible localización, pero numerosos estudios bíblicos apuntan hacia el estrecho de Tirán, en el Golfo de Acaba. Ese sería el lugar que mejor encarnaría las distancias y topografía descritas en la Biblia. Aquí, el golfo se estrecha en un canal de apenas 13 kilómetros de ancho. Una cordillera de arrecifes de coral que discurre por el fondo marino crea la parte menos profunda del Mar Rojo. Pero los arrecifes se encuentran a más de 10 metros de la superficie, a demasiada profundidad para cruzar a pie como se describe en el Éxodo. Y también está el problema de las tropas del faraón. El Éxodo dice que un ejército egipcio perseguía a los israelitas fugados. Si el relato bíblico es cierto, ¿cómo es que ellos tuvieron un destino diferente? Para los no creyentes, la improbabilidad de estos sucesos es prueba de que ese relato del Antiguo Testamento no es más que un cuento. Ahora, la ciencia podría zanjar la cuestión.
Cuando yo como científico leo la historia del éxodo desde Egipto, mi inclinación natural es preguntarme, ¿cómo ocurren estas cosas? La explicación podría ser un sencillo principio físico que puede ser observado en un vaso de agua normal y corriente. Se ve muy bien si llenamos un vaso de agua hasta el borde y soplamos. Vaciamos parte del agua. Y si tenemos un viento muy fuerte que sopla sobre una amplia superficie de agua, puede desplazar a esta. Y esto es conocido por todos los geólogos y científicos. En ejemplos extremos en los que grandes cantidades de agua son desplazadas por este fenómeno, los científicos también han observado una reacción poderosa. Un muro rugiente de agua vuelve para llenar el vacío. La teoría de Humphreys sobre la separación del Mar Rojo se basa en la ocurrencia de esos fenómenos naturales a gran escala. Un fenómeno conocido como viento localizado, seguido por su reacción en forma de ola de marea. El científico atmosférico Dr. Carl Drews, del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, cree que Humphreys podría haber dado con algo. El fenómeno de viento localizado ocurre cuando sopla un viento fuerte durante un periodo de tiempo determinado sobre la superficie del mar. Gradualmente el agua se desplaza en la dirección del viento y se retira de la costa. Y así la superficie del océano baja. Por lo tanto nos encontramos con una zona de tierra firme donde antes estaba el fondo marino. Aprovechando la potencia de los superordenadores, Drews ha estudiado el efecto de los vientos localizados en lugares que van desde el Nilo y la costa de Inglaterra hasta un par de episodios similares ocurridos en los Grandes Lagos en 2006 y 2008. El viento localizado se observa cada 5 o 10 años en el lago Erie. Se producen fuertes tormentas que llegan del oeste y que provocan marejadas ciclónicas en Búfalo. Pero en el lado de Toledo, que está frente al viento, grandes zonas del lago se secan completamente y el agua desaparece en el horizonte. Se ha observado que la diferencia de altura entre un lado del lago Erie y el otro puede ser de hasta 5 metros. Esperaríamos que toda el agua del lago Erie estuviese al mismo nivel, pero si hay un viento fuerte que sopla durante varias horas, hay 5 metros de diferencia. Pero haría falta una tormenta de una fuerza extraordinaria para dividir el Mar Rojo, incluso en la zona menos profunda de los 10 metros, en el estrecho de Tirán. Para que se produzca un viento localizado aquí, tendrían que soplar vientos muy potentes durante horas y en una dirección muy precisa. Para que el viento localizado sea apreciable y haga retroceder el agua de manera perceptible, necesitamos una larga masa de agua. Humphreys acude a las pruebas bíblicas en busca de pistas sobre la tormenta. El relato del Éxodo describe un fuerte viento procedente del noroeste y que sopla durante toda la noche. Su teoría es que si soplaron vientos fuertes por toda la zona del Golfo de Aqaba durante varias horas, el viento localizado podría haber tenido fuerza suficiente para dejar al descubierto un puente de tierra. El Golfo de Aqaba mide 180 kilómetros de longitud y si nos encontramos con un viento huracanado, el agua puede retroceder unos 800 metros o incluso 1,5 kilómetros. Con datos recogidos de los satélites de la NASA, el Dr. Carl Drews crea un modelo oceánico y un mapa terrestre del Golfo para evitar los posibles efectos de una tormenta de esas características. He usado mapas geológicos, estudios geológicos, la dirección de los sedimentos para reconstruir la configuración de las lagunas y ríos que había durante el período del Éxodo. Después los introduje en el modelo oceánico con un superordenador y apliqué un viento digital que soplaba a 101 kilómetros por hora. Sería difícil caminar con ese tipo de viento, pero es posible avanzar poco a poco. Huracanes y ciclones a menudo se desarrollan en mar abierto. De modo que, según los patrones meteorológicos mundiales, ¿podría una tormenta de esta magnitud haberse desatado sobre el Mar Rojo, que está rodeado de tierra? Un estudio oceanográfico de la Universidad Estatal de Florida calculó que una tormenta de ese tipo podría afectar a esta región una vez cada 2.400 años. Una probabilidad escasa, pero científicamente posible. Combinando el relato bíblico del paso con los modelos científicos, Drews elabora una cronología que coincide con las condiciones descritas en el Éxodo. La tormenta perfecta. La Biblia dice que esto ocurrió a lo largo de una noche. De modo que el viento sopló 12 horas y de repente se paró. Y las aguas se separaron y estuvieron separadas durante un periodo de 4 horas. Después volvieron a unirse.
Pero incluso si hubiesen dispuesto de 4 horas para cruzar el puente de tierra que habría quedado al descubierto, para los 2 millones de israelitas habría sido imposible atravesar el Mar Rojo y escapar. ¿Es posible que las pruebas científicas refuten el relato bíblico? Mucha gente para cruzar por ese espacio en solo 4 horas. Esta cifra es increíblemente grande. Algunos creen que la historia del Éxodo es inventada. Humphreys atribuye esta discrepancia a la difícil traducción del Éxodo. En hebreo antiguo, la misma palabra podía tener varios significados diferentes. Y la palabra que se utiliza para decir miles en el libro del Éxodo es una palabra hebrea llamada Aleph, pero que también puede significar un grupo o una tropa. Por la literatura egipcia sabemos que una tropa en el ejército egipcio eran solo 10 hombres. De modo que cuando tenemos en cuenta esa traducción y sumamos, no acabamos con 650.000 hombres de más de 20, acabamos con 5.000 hombres de más de 20. Y si sumamos mujeres y niños, nos encontramos con 20.000 personas, algo mucho más manejable. Si el nuevo cálculo de Humphreys es correcto, reforzaría la teoría de que el milagro del Mar Rojo sí ocurrió realmente. Humphreys calcula que un grupo de este tamaño podría haber cruzado un tramo de 13 kilómetros en 4 horas. Así pues, todo encaja. Y la operación matemática, que es complicada, de repente se simplifica y se convierte en algo tan elegante que habría que decir que es la solución correcta. Es un descubrimiento emocionante. Modelos informáticos avanzados podrían validar también un último elemento del milagro del Mar Rojo. Al reducir el tiempo invertido para cruzar el mar a tan solo 4 horas, la ciencia explica cómo los israelitas podrían haber escapado hacia la libertad. Y también cómo habrían encontrado su final los egipcios. En una de las mayores matanzas recogidas por la Biblia. Desde la cosmología y la arqueología hasta la oceanografía, investigadores de toda una variedad de disciplinas científicas han lanzado una cruzada global para descubrir pruebas cuantificables de la existencia de Dios. Sir Colin Humphreys y el Dr. Karl Drews buscan pruebas que demuestren que los sucesos descritos en la Biblia ocurrieron en realidad. Usando cálculos precisos junto a modelos informáticos complejos, ambos hombres han detallado el escenario de la tormenta perfecta que, en su opinión, podría haber causado la separación del Mar Rojo, tal y como la describe el libro del Éxodo. Según su teoría, un fenómeno conocido como viento localizado provocó que vientos de una duración y fuerza excepcionales apartasen las aguas el tiempo suficiente para que los israelitas recorriesen su camino hacia la libertad por un puente de tierra que habría quedado al descubierto. Pero el libro del Éxodo describe también la destrucción súbita del ejército del faraón mientras perseguía a los israelitas por el lecho marino. Para explicar esta circunstancia, Drews y Humphreys apuntan a la fuerza natural opuesta que sigue a los casos extremos de vientos localizados. Una ola de marea. El término define el fenómeno en el que una marea devuelve el agua desplazada con tanta fuerza que forma una ola gigante de enorme potencia. En cuanto el viento cesa, de repente el agua vuelve y nos encontramos con enormes muros de agua revuelta y atronadora. Eso aplastará a todo aquel que se encuentre en el pasadizo. Los cálculos de Drews revelan que un viento localizado, lo bastante potente como para separar el Mar Rojo, habría desencadenado una ola de marea de una magnitud demoledora. Cuando leí por primera vez la historia, lo primero que pensé fue que si vieron venir el agua, ¿por qué no salieron corriendo? Pero lo que la matemática demuestra es que si tenemos agua que ha sido desplazada por un viento localizado y ese viento de repente cesa, el agua vuelve como ola de marea. No vuelve gradualmente, vuelve de manera repentina. Y eso es lo que dice el libro del Éxodo, que Moisés extendió su mano sobre las aguas y que el viento dejó de soplar. Tanto si fue producida por la mano de Moisés, como si fue una reacción natural al viento localizado, una ola de marea de esta fuerza habría borrado al ejército del faraón en un instante. De repente oyeron un rugido en la distancia. Miraron hacia arriba y se encontraron con una especie de montaña de agua que venía hacia ellos desde los lados y de atrás. Los arrastra de vuelta al mar.
que es lo que dice el libro del Éxodo. Los detalles del Éxodo encajan con lo que sabemos gracias a la ciencia moderna. Las olas de marea no son habituales, y un modelo matemático preciso para predecir este fenómeno había esquivado a los científicos durante siglos, hasta ahora. Las matemáticas son bastante complicadas. Son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hace 300 años no se podían hacer, ni hace 200 años. La gente no tenía una explicación. Pero ahora podemos decir que encaja con la ciencia moderna y encaja con el mecanismo natural. Solo con la llegada de los superordenadores han sido posibles las predicciones de dinámica de fluidos de esta complejidad. La tecnología está abriendo una nueva frontera en la búsqueda de Dios. Pero aunque estos fenómenos naturales ofrecen una explicación científica para los sucesos descritos en el Éxodo, eso por sí solo no demuestra la existencia de Dios. Pudiera ser que Moisés hubiese tenido mucha suerte. Pudiera ser que fuese un meteorólogo excelente. Está claro por qué le llamamos un milagro. Y es por el momento en que ocurrió. Porque si no, los habría masacrado. Es un fenómeno muy improbable como para que ocurra en una noche tan concreta, justo cuando lo necesites. Si Moisés tuvo tanta suerte, todos deberíamos apostar por él. Creo que la sincronización demuestra que Dios actuó. Tanto Druze como Humphreys están de acuerdo en que la existencia de Dios no está en los sucesos naturales en sí mismos, sino en su milagrosa sincronización. En definitiva, a la ciencia le resulta imposible explicar cómo una tormenta que se produce una vez en la vida tuvo lugar en el sitio y momento correctos para rescatar a los israelitas. Yo creo que la ciencia contesta a las preguntas del cómo. ¿Cómo ocurrió esto? La religión contesta a las preguntas del por qué. Algunas personas creen que si puedes explicar un milagro ya lo estás descartando como tal. Pero yo no lo creo así. Deberíamos esperar que Dios actuase dentro del universo y dentro de las reglas que Él ha creado para ese universo. Por eso para mí eso no excluye a la fe para nada. De hecho hay un salmo que dice que cuando Dios hizo volver al Mar Rojo, no dejó su huella en el agua para nada. Así que Dios obviamente no era visible. Aunque su trabajo ha estrechado la separación entre la ciencia y lo divino, estos científicos reconocen que, por el momento, todavía es necesaria la fe para salvar las últimas distancias. Los científicos deberían ser humildes y darse cuenta de que la ciencia no puede llegar a lo sobrenatural, solo estudiamos lo natural. Así que yo estudio los movimientos del viento y del agua. Según la Biblia, Dios envió el viento en el momento justo y le dijo a Moisés que estuviese allí. En su cruzada para encontrar el arca perdida de la Alianza y la prueba de la existencia de Dios que ésta podría contener, Bob Cornuke ha seguido el rastro de las pistas hasta el norte de África. Si el arca abandonar su lugar de descanso durante 3 siglos en la isla Elefantina, Cornuke cree que la ruta más probable hacia la seguridad habría sido directamente Nilo abajo hacia Etiopía. Y hasta aquí le ha llevado su búsqueda. Iremos a Gondar, que es un lugar en el que siguen residiendo judíos hoy en día que afirman ser descendientes del pueblo que trajo el arca de la alianza aquí, a Etiopía. Aquí los judíos constituyen menos del 1% de la población. Pero la existencia de esta comunidad aislada no es una prueba concluyente de que el arca pasase por aquí. La mayoría de los expertos opinan que la presencia de judíos aquí es una mera coincidencia. Los estudiosos se burlan de la idea de que el arca de la alianza pudiese haber pasado por aquí. Vamos a averiguar si estos estudiosos podrían estar equivocados. Estamos en la aldea Falasi, en Gondar, Etiopía, una ciudad única en el mundo, en su momento una floreciente comunidad judía. Hoy, la mayoría de los judíos Falasi han desaparecido. Pero por todas partes quedan numerosas de su presencia. La comunidad judía que vivía aquí, en esta aldea Falasi, estuvo aquí 400, 500 años antes de... Hay monumentos de piedra, y estas tumbas podrían tener miles de años. Los habitantes del lugar siguen las tradiciones judías típicas en la mayoría de los aspectos, excepto en uno. Celebran sacrificios con sangre que no se hacen en ningún otro lugar del mundo, salvo aquí, en esta aldea Falasi, desde hace no centenares, sino miles de años. ¿Podría ser este el eslabón definitivo con el arca?
Kornuk busca al último rabino que queda en la comunidad Falasi. ¿Cuánto tiempo llevan los judíos en esta zona? Esto es del año 500 antes de Cristo. Vale, ella dice que los judíos estaban aquí 500 años antes de Jesús, y yo creo que nuestras pruebas lo demuestran. ¿Sabe si los Falasi hacen sacrificios con sangre? Sí, los hacían. Hacían sacrificios con sangre cuando estaban aquí los judíos etíopes. Este ritual con sangre apunta al arca. Pero las anécdotas no son pruebas, y Kornuk lo sabe. Su motivo para regresar hoy a Gondar es encontrar pruebas biológicas. Una conexión genética entre esta comunidad aislada de judíos y la orden de los sacerdotes que protegieron el Arca de la Alianza hace miles de años. ¿Nos permite tomar una muestra de su boca? Dice que está encantada de que analicen su ADN. Kornuk recopila una base de datos de ADN de los judíos locales. Será una búsqueda intensiva que todavía debe arrojar resultados. Pero descubrir una sola conexión genética con los antiguos levitas podría ser algo explosivo. Poder encontrar una huella de ADN que le relacione con ese suceso antiguo sería enorme, enorme para la teoría de que el arca llegó a Etiopía. La investigación genética actual podría ser una herramienta esencial para establecer una conexión con el arca. Pero a medio mundo de distancia, otro equipo de investigadores podría haber encontrado una conexión más directa si cabe con Dios, oculta en nuestro ADN. La demostración científica de la existencia de Dios. Algunos la buscan en el nacimiento del universo, otros en los desiertos de África y Oriente Medio. Pero, ¿y si la prueba más sorprendente de la existencia de Dios no estuviese en un templo o en un santuario? ¿Y si estuviese dentro de todos nosotros? Investigaciones genéticas recientes han suscitado un debate explosivo, explorando si tal vez estemos construidos para creer en Dios. El famoso biólogo molecular Dr. Dean Heimer ha descubierto lo que él denomina el gen de Dios. Prueba de que la creencia en Dios, o incluso el mismísimo Dios en persona, está codificado en nuestro ADN. Los científicos intentan refutar a Dios desde hace mucho tiempo, pero no lo han conseguido, y no hay señal de que vayan a conseguirlo en el futuro. De modo que hay algo en lo más profundo de nuestros cerebros relativo a la forma en que la espiritualidad afecta a nuestra conciencia. Y por lo tanto nos parecía razonable hacernos la pregunta de si habría una base genética para ese rasgo. El Dr. Heimer se encontró con el tema por accidente. Yo estaba estudiando el papel de los genes en otros rasgos de la personalidad y en la orientación sexual, que como sabemos tiene un componente biológico. Y resulta que estaba usando un cuestionario sobre personalidad que incluía un apartado denominado autotrascendencia. El Dr. Heimer define el término autotrascendencia como la inclinación a ver el mundo más grande y más amplio que nosotros mismos. Un mundo de espiritualidad más allá del reino físico de la vida cotidiana. Se puede demostrar numéricamente que la religión de una persona católica frente a protestante, por ejemplo, es un 100% medioambiental. Pero la espiritualidad tiene un componente medioambiental escaso y es fundamentalmente genética. De hecho, la gente quizás reza más de lo que practica el sexo, por ejemplo. Heimer analizó el ADN de 2000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes. Seleccionamos un grupo de genes y buscamos cualquier cosa que tuviese una correlación consecuente con un nivel de autotrascendencia. Tras varias rondas de análisis, el equipo de Heimer identificó un tipo de gen particular relacionado aparentemente con una sensación de espiritualidad fuerte. Ese gen es el denominado VMAT2, siglas de transportador vesicular de monoaminas. Para simplificar las cosas, le hemos llamado el gen de Dios. Creemos que es algo que tiene que ver con la capacidad o susceptibilidad de una persona a creer en conceptos como el de Dios. ¿Es esto una prueba de que Dios está incorporado en nuestro código genético?
Un elemento interesante de la espiritualidad es que se trata de un rasgo independiente de la personalidad. Es diferente de la ansiedad, es diferente de todo lo demás que hemos medido y tiene un componente emocional muy fuerte que hace que la gente crea en las cosas más descabelladas o en las más importantes, dependiendo de nuestro punto de vista. Por eso tenemos cruzados, por eso tenemos todas las grandes actividades de la Iglesia, y todas las terribles, las horrorosas también. Heimer afirma que el gen de Dios actúa como una droga, inundando el cerebro humano con unos neurotransmisores llamados monoaminas, que regulan el estado de ánimo y la percepción. El gen de Dios equilibra estas monoaminas a medida que pasan de célula a célula y afecta a las respuestas emocionales del individuo. El gen VMAT2 lo tiene todo el mundo. Del mismo modo que todos tenemos el gen del color del pelo. Y dependiendo de qué alelos del gen tengamos y qué combinaciones de genes tengamos, se determinará si nuestro pelo es rubio o negro, o si estamos más arriba o más abajo en la escala de la autotrascendencia. Cuanto más fuerte sea el alelo o la versión del gen VMAT2 de una persona, más probable será que sienta la presencia de Dios. Durante su investigación, el equipo de Heimer detectó otro fenómeno. Los efectos de una forma poderosa del gen de Dios algunas veces pueden realzarse o imitarse con drogas alucinógenas. Si analizamos algunas drogas psicodélicas como la psilocibina, por ejemplo, o el LSD, son análogos de la serotonina, lo que significa que se parecen a la serotonina, pero engañan al cerebro. Y nosotros creemos que ese tipo de alteraciones de la conciencia que se producen con una droga como la psilocibina o el LSD son similares a las que se producen durante experiencias intensamente religiosas, intensamente espirituales. Ya sea Jesús caminando por el desierto o Buda sentado bajo su árbol. De repente todo parece un poco diferente. Según los descubrimientos de Heimer, las reacciones químicas gobernadas por el gen de Dios podrían haber sido responsables de algunos milagros descritos en la Biblia, como el de Moisés y la zarza ardiente. Básicamente Moisés estaba drogado. Podría haber estado drogado porque Dios le habló desde una zarza ardiente, o podría haber estado drogado porque se comió una seta mala en la sopa de aquel día. No tengo manera de saberlo o predecirlo. Pero lo que sí sé es que sus experiencias probablemente supusieron cambios en el nivel de las monoaminas de su cerebro. Y esto no quiere decir que las experiencias religiosas sean simplemente como drogas. Quiere decir que ambas funcionan del mismo modo en el cerebro. Tener la versión del gen de Dios que te hace más espiritual es como tener una pequeñísima dosis de psilocibina durante toda tu vida. Y eso hace que el cerebro sea un poco más susceptible a este tipo de ideas. Si eres creyente, puedes decir, mira, esto demuestra que Dios nos hizo, para que podamos entenderlo, y eso demuestra la existencia de Dios. Si eres no creyente, puedes decir, mira, esto demuestra que el cerebro se inventa a Dios. Es solo un montón de químicos. Dios no existe. Pero si no está ahí para conectar al hombre con Dios, ¿por qué habría de evolucionar algo como el gen de Dios? Algunos biólogos teorizan que en las sociedades humanas antiguas, donde los miembros de la misma tribu adoraban a un dios o dioses comunes, un gen de Dios que funcionase a un nivel más alto facilitaría que sus miembros trabajasen juntos y se protegiesen unos a otros. Un gen de Dios más fuerte podría haber supuesto una ventaja evolutiva. Pero la ciencia también está revelando una ventaja física de la espiritualidad. Hay un montón de datos que demuestran que las personas que son espirituales y que son religiosas tienden a vivir un poco más, tienden a recuperarse de las enfermedades más rápidamente. Hay muchas posibilidades de que los genes como este puedan haber permanecido en la mezcla y haber sobrevivido a la evolución reciente. La causa de esta ventaja todavía está por determinar, pero el efecto es un campo en el que la ciencia y la fe trabajan juntas para conseguir avances. Es una relación que Heimer ha estudiado minuciosamente. La ciencia y la fe llevan en guerra mucho tiempo. Y hasta ahora, cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. Sí, la Tierra no es el centro del universo, gira alrededor del Sol. Sí, la evolución sí se produjo, y estamos relacionados con otros animales. No somos algo único que hayan puesto aquí. Pero donde la ciencia se equivocaba era en que la ciencia no habla a las necesidades emocionales de las personas. No cambia la conciencia de la gente del modo que lo hace la religión.
¿Lograrán explicar alguna vez los científicos los orígenes de la conciencia humana? ¿O es eso cuestión de fe? Un nuevo campo de investigación pionero busca respuestas en uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra.